Amigas y amigos, continuamos cuando son las 7:01. Qué bueno estar aquí compartiendo con Mercedes Malavé, directora de formación del Centro de Políticas Públicas y FEDEC y coordinadora nacional del partido político Unión y Progreso. Qué chévere, además, una mujer involucrada con la política. No siempre es un campo en el cual las mujeres nos involucramos. Mercedes, ¿te has dado cuenta de eso, no? Sí, me doy cuenta todos los días. Aquí no es fácil, ¿no? Bueno, yo creo que en ninguna parte es fácil. Momento feminista de la jornada. Yo creo que si hubiese más mujeres involucradas en la política tuviera otros derroteros, no sé. Yo estoy convencida de eso. Pienso que hay unos vientos favorables en el mundo por la participación de la mujer en política, sin embargo falta mucho. Y estoy segura, Marisabel, porque las mujeres tenemos una capacidad bastante importante de ocuparnos de las personas, y la política no es otra cosa que ocuparse de las personas de una sociedad. O sea que sí pienso que podríamos tener un ejercicio de la política mucho más responsable. Sí. Bueno, fin del momento feminista de la entrevista, del programa. No, muy bien. Hay que siempre, bueno, hay que arrimar también al género. Mira, Mercedes, qué bueno tenerte aquí y conversar sobre esto del candidato único, ¿no? Es así como una especie de deseo colectivo, pero de muy difícil consecución, ¿no? Sí, yo creo que lo primero, Marisabel, y creo que es un análisis que los venezolanos comparten y que hemos estado haciendo en el IFEDEC durante todos estos meses, es que vivimos una situación del mundo y de Venezuela muy compleja, que exige que las riendas del país, digamos, las lleve o discutamos quiénes son las personas más idóneas para llevarlas, ¿no? Por un lado tenemos una crisis económica y energética mundial, que producto de la guerra europea, que podría ser una oportunidad para Venezuela y sin embargo la estamos desaprovechando. Venezuela, país petrolero, proveedor de petróleo de las grandes potencias mundiales. Luego tenemos un proceso de aislamiento y sanciones económicas en el país que nos asocian con los países menos democráticos del mundo, con relaciones económicas más oscuras y con peor trato a los derechos humanos, ¿no? La situación de aislamiento y de sanciones nos empujan hacia esos países que están en cuestionamiento, que le cuestionamos su sistema democrático. Luego tenemos en Venezuela un proceso de liberalización económica, de apertura, por necesidad, por obligación, pero sin financiamiento económico, sin suficientes inversiones que garanticen salario, empleos, producción, crecimiento, sin auxilios económicos internacionales en medio de una crisis de servicios básicos sin precedente, de infraestructura. O sea, realmente el cuadro es tan complejo que lo que deberíamos estar en este momento pensando, hablando, dialogando los políticos y con la sociedad venezolana, también con otros sectores que deben participar arduamente en estas discusiones, como el sector gremial, empresarial, sindical, es quiénes son las personas más preparadas, con más condiciones, con más experiencia de estadistas, de visión de país para gobernar, ¿no? Creo que si la discusión se centra en unas primarias donde unas maquinarias compiten menguadas como están, lo que puede salir de allí es mayor dispersión, sectores que desconfían y no quieren participar. ¿Tú crees que las primarias a lo mejor no es el mecanismo más idóneo? Yo creo que no. Además, las primarias corren un peligro importante y es que el gobierno se meta con su capacidad de influir en los destinos de la oposición y termine alborotando. Además, cada vez que hablan de primarias, es lo que noto en la opinión pública o en las declaraciones, mejor dicho, de los políticos. Cada vez que hablan de primarias, alguien dice que no va a participar, que ese no es el mecanismo. O sea, están cuestionadas. Sí. No parecieran ser un instrumento en este momento útil y bueno para lograr consenso. En otro momento puede haber sido, así como en otros momentos han sido encuestas, ha sido otro tipo de deliberación. Yo creo que la situación del país, este cuadro tan complejo, exige más que estar pensando yo quiero ser candidato, una gran reflexión acerca de las condiciones que debe tener el próximo candidato. Además, quienes retornan a la vía electoral después de periodos de abstención, voto, no lo hacen de una manera clara. Entonces hablan de unas primarias sin el árbitro que nos va a medir el día del 24, el día de las elecciones definitivas, o con un padrón electoral que lamentablemente en este momento no tenemos porque la crisis diplomática ha hecho que muchos venezolanos en el exterior ni siquiera se planteen en este momento una inscripción en dónde, en qué consulado, si ni siquiera lo hay, ¿no? Una serie de pasos que tenemos que ir dando, que muchos los
los lograremos alcanzar una vez recuperada la institucionalidad, el marco jurídico institucional democrático claro en Venezuela, que en este momento no tenemos. Hay que ir paso a paso. Y entonces esa participación en la vía electoral, ese retorno a la vía electoral se hace en medio de grandes incertidumbres que no proporcionan garantías de participación hasta el último momento. Por mira, eso, Mercedes, pero entonces, ¿cómo sería el mecanismo idóneo? Consenso. mira, Sentarse en una mesa y conversar, distintos sectores, eso también se ha intentado, y ¿no? se está haciendo, ¿Ah, se sí? está haciendo. Yo creo que desde la plataforma unitaria y desde otros partidos se están haciendo esfuerzos por reunirse, por hablar, por llegar a acuerdos, por escuchar las distintas voces. En ese sentido, yo me parece que se le puede hacer un reconocimiento a Omar Barbosa, que ha estado, bueno, en una ronda de conversaciones interminables con muchos actores. Y desde la opinión pública, desde estos espacios, pues sensibilizar a las personas, a los que nos están escuchando y también a los políticos, que ese es el camino, que hay que seguir conversando, que hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos, que hay que tratar de pisar tierra. El retorno a la vía electoral lo hacemos pero con las fíjate, mismas condiciones adversas con las que hemos participado en otras ocasiones. qué bueno que se estén reuniendo de cara pues bueno, siempre los acuerdos son necesarios, pero ¿tú no crees que desde la opinión pública esto puede ser visto como prepotencia? Los políticos nuevamente decidiendo quién es esa figura que nos va a representar y la gente, ¿dónde queda en todo esto? Mira, no es prepotencia, Marisabel, es que la política se tiene que revisar a sí misma, ¿no? Estamos muy desprestigiados frente a la opinión pública. Puede que haya un proceso de primarias que ni siquiera logre convocar por la desconexión tan grande que hay en este momento, ¿no? Nos toca resolver un problema, vamos a decir, interno a los políticos, que es cómo recuperar la confianza y cómo darle al país, y para esto hace falta muchas conversaciones, una alternativa seria de gobernabilidad. La crisis de gobernabilidad que se va a presentar en Venezuela, una vez que haya un cambio de gobierno, va a ser gigantesca. Tenemos 20 años de un gobierno hegemónico que Ahora, pero fíjate, a mí me llama la atención que siempre se ha vendido el hecho de consultar a la gente, porque, bueno, esta es la consulta de la gente, ¿dónde quedaría? Yo entiendo lo que dices, que a lo mejor las maquinarias se mueven y entonces, bueno, a lo mejor esto incluso no va a reflejar lo que piensa la gente, porque hay mucha desmotivación. Pero bueno, la gente también está como cansada de los conciliábulos, de las reuniones a lo interno, ¿no? Sí, sin embargo, la gente también dice que cuándo se van a poner de acuerdo en la También oposición, eso es verdad. hasta cuándo van a seguir divididos, por qué no proponen un solo planteamiento al país al que todos nos podamos sumar, ¿no? Es como una familia, ¿no? ¿Es más importante el candidato o el programa de país que se tenga? Es más importante el programa y la estrategia, porque, repito, Marisabel, el desafío de los próximos años es gigantesco, ¿no? Y eso nos obliga a tener muy planificado y muy programado qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y con quién se va a contar y cuál va a ser el papel de cada quien, ¿no? No se puede improvisar. Además, esas improvisaciones a veces llevan a más divisiones, porque entonces yo no estoy de acuerdo con tu camino y el otro no está de acuerdo con el otro, y de esas divisiones siempre saca provecho el gobierno, es más, las promueve, las fomenta, ¿no? Con cierta habilidad. El gobierno ha tenido una estrategia en estos 20 años de dividir. Primero dividieron a la población, la población venezolana entre buenos y malos, amigos de la patria y enemigos de la patria. Después se fueron a dividir el mundo político. Su estrategia siempre ha sido dividir. Tenemos que lograr que se imponga en las fuerzas democráticas una estrategia de unión, pero no de unión a raíz de mi proyecto o de mi partido o de mi cuota, sino de unión verdaderamente alrededor de un proyecto de nación. Y eso se está haciendo. Bueno, mira, nosotros desde el IFEDEC y desde Unión y Progreso lo estamos tratando de sensibilizar, tratando de sensibilizar a todos en este sentido. Nosotros proponemos una agenda de 5 puntos. En primer lugar, como además son 5 puntos que yo creo que todos compartimos, es simplemente refrendarlo y tratar de divulgarlo más. En primer lugar, la institucionalización del país, o sea, necesitamos recuperar las instituciones democráticas, la independencia de poderes. Hay que pensar que hay que gobernar con esta Fuerza Armada, porque es la que tenemos. ¿Qué garantías le estamos dando de confianza, de credibilidad, de que el país no va a caer en un revanchismo y en una vendetta eterna, sino que se va a buscar realmente la paz y la estabilidad del país? Luego, resolver el problema económico, superar el problema de las sanciones. Necesitamos un gobierno serio que brinde confianza
con actores de peso que realmente puedan ir a la comunidad internacional y dar garantías de que no vamos a romper relaciones diplomáticas con nadie y que lo que queremos es mejorar y superar la situación de aislamiento que vive el país. Resolver la crisis de los servicios básicos es urgente. Buscar todos los auxilios financieros internacionales para poder resolver el problema de los servicios básicos, sobre todo de la electricidad, porque sin electricidad no hay desarrollo ni crecimiento. Luego, una lucha sincera y profunda por recuperar mecanismos de movilidad social que en el país se han cancelado completamente, porque más allá de las políticas sociales demagógicas o populistas del gobierno, lo cierto es que le pusieron un tapón a la seguridad, a la movilidad social, y en este momento no existe. Por eso acontecimientos como la Cota 905, etcétera, estamos llenos de esas noticias. Bueno, me estás comentando esto y pareciera que son cosas en las cuales pues se pudiera llegar a acuerdos generales, pero me gustaría que abordáramos ya casi que tenemos que irnos al corte, sobre esta figura de un candidato único, unitario, para la oposición. ¿Cuáles deberían ser estas características? ¿Qué perfil debería tener este candidato único? Tú has comentado que se necesita una persona preparada para gobernar el país, no una fiesta de candidatos. Ahora, una persona preparada para gobernar el país, pero además habría que agregar allí, Mercedes, y me gustaría que lo desarrolláramos en el siguiente punto, que tenga una aceptación de todas las partes. Ahí lo difícil, ¿no? Que sea bien visto por todas las partes, que no sea una persona que genere más división, más polémica, sino que genere acuerdos en torno a sí. Esa figura es un santo o una santa. O un grupo de personas representadas por uno. Mira, es que, bueno, el sentido común lo ve claro, ¿no? Y ahora tenemos que buscarlo. Pero fíjate, tiene que ser una persona que sea capaz de estar por encima del conflicto político de los partidos, porque debe brindarle confianza a una atomización de personas y de partidos que no han logrado conducir al país hacia un destino bueno. Te doy una palabra y regresamos con esto. ¿Un outsider o una outsider? Vamos a conversar sobre esto luego de esta pausa. Ya venimos con Mercedes Malavé. 7:16, amigos. Continuamos aquí conversando con Mercedes Malavé, directora de formación del Centro de Políticas Públicas del IFEDI y coordinadora nacional del partido político Unión y Progreso. A ver, Mercedes, habíamos dejado pendiente esa figura de candidato único unitario o de candidata única unitaria. ¿Qué características debería tener? Te preguntábamos si debe ser una santa o un santo. Oye, porque unificar tantos criterios y al mismo tiempo no tener una posición de rechazo por un sector o por otro, oye, es difícil, ¿no? Tú sabes que otros países que han pasado por situaciones parecidas a las de Venezuela, Marisabel, han encontrado en la política esas soluciones. Brasil, Polonia, España, Chile, impresionante, ¿no? La política, cuando se ejerce bien, produce esos milagros. Uh-huh. Porque los políticos pasan por distintas fases, digamos, de menos madurez a mayor madurez, de mayor conciencia. Y bueno, yo espero que nosotros los venezolanos pues seamos capaces de generar ese tipo de soluciones, porque hasta que no ocurre que los políticos entienden que deben asumir con realismo las rendijas que ofrecen las vías democráticas, que asumen con realismo su estado, su postura de ser demócratas y de no estarle copiando estrategias poco democráticas al enemigo o al contrincante. En la medida en que eso ocurre, pues se van produciendo consensos que a veces el tiempo es lo que los hace madurar, así como el buen vino, ¿no? Tú me preguntabas sobre la figura del candidato, si tiene que ser un santo, tiene que ser un buen político, ¿no? Una persona que sepa. Un buen político que venga de la política, te lo pregunto porque muchos hablan del outsider, y bueno, también es como un deseo mágico, ¿no? ¿Dónde viene ese outsider? Bueno, puede no provenir de la política y sin embargo tener facilidades para el ejercicio político, uh-huh. Facilidades de mediador, de facilitador, ¿no? De persona que pueda unir, hacer confluir intereses muy variados y visiones de país muy distintas. Claro que sí, yo creo que la política es un oficio tan humano que muchos lo pueden asumir
por su propio carácter, por su propia personalidad, por su propia visión de las cosas. También puede ser un político con experiencia política, pero tratando de buscar figuras que brinden, y dentro de los factores democráticos los hay, que no hayan sido el epicentro del conflicto, por lo menos, porque aunque su partido, aunque su posición haya sido pues claramente opositora, valga la redundancia, pues que ellos no hayan sido el epicentro del conflicto, porque entonces eso le genera mucha desconfianza a un sector importante del país que todavía tiene O sea, no puede ser organización. una figura polémica, no puede ser, o no debería ser. No, y tampoco debería ser, a mi modo de ver, una figura que haya estado asociada a amenazas importantes a la soberanía nacional, porque hay que defender la soberanía del país. No podemos permitir que Venezuela se la repartan entre potencias, o no solo geográficamente, sino también económicamente. O sea, hay que tratar de volver a poner a Venezuela en ese lugar de autonomía política y económica que siempre tuvo, o que tuvo durante los años de la democracia y de la alternabilidad, ¿no? Entonces, son tareas muy importantes. La Constitución, por cierto, la Constitución del país, de la República, en el artículo donde habla del presidente de la República, señala claramente cuáles deben ser las características. Tiene que ser el jefe del Estado. O sea, el jefe de Venezuela y el que conduce su política exterior. Tiene que ser el jefe de la hacienda pública. O sea, no puede estar involucrado en casos de corrupción, de manejo dudoso de los fondos, porque va a ser el jefe de la hacienda pública. Va a ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, con todas las características que tiene nuestra actual Fuerza Armada Nacional, ¿no? Debe ser el conductor de la política interior. Venezuela necesita pacificación, necesita reinstitucionalización, necesita confianza, necesita independencia y equilibrio en las distintas ramas del poder público. Si llega una figura que todo lo quiere acaparar para sí, o que va a ser, como dicen, el espejo de lo que hemos vivido, pues entonces ese proceso de política interior no se va a poder llevar a cabo con la seriedad con la que tiene que llevarse a cabo, ¿no? Entonces tiene que ser una persona capaz de consensos, con una personalidad lo suficientemente fuerte, digo yo, y sólida, como para no dejarse amenazar o chantajear por los extremos, que siempre están reclamando sus fueros perdidos, siempre están tratando de imponerse sobre otros o buscando salidas ficticias, mágicas, que no existen. Pero debería ser una persona con capacidad de diálogo incluso para el sector del oficialismo, del chavismo, ¿no? Debería ser con capacidad de diálogo para sectores del chavismo y para sectores de la oposición, incluso sectores que en algún momento estuvieron asociados a los extremos, y que más que su política hacer que se vuelvan a los extremos, hacer que se acerquen más hacia el centro, ¿no? Tratar de ir liberando a los polos de personas, de líderes valiosos que logre atraerlos por su autoritas, por su seriedad, por la solidez de su planteamiento. En las elecciones municipales ganaron 100 y tantos alcaldes con tarjetas distintas al PSUV. Y una característica común de esos alcaldes que ganaron es la capacidad de hacer consensos, incluso con el chavismo, en sus municipios. Porque si no, no te explicas cómo ganaron, cómo gana un alcalde en un municipio que hasta el último periodo de alcaldías había sido chavista, por ejemplo, y que el chavismo había ganado con 80%, incluso 90% de los votos. Bueno, eso se logró porque esa figura no era un factor de amenaza para ellos, sino más bien un factor de acercamiento, y ellos vieron en él pues una figura que podía ayudarle a resolver problemas que ya el chavismo no resuelve en ningún lado. Sí, el tema es que, bueno, si se habla entonces de esta figura por consenso, la metodología cuál pudiera ser, contraste de encuesta, pool de encuestas, o sea, ¿cómo se llega entonces a esa persona? Sí, se Porque pueden hacer. siempre cada uno de los partidos, de las agrupaciones, pues va a querer su caballo. Mira, yo lo veo así, pero es una visión personal mía, no es del IFEDEC ni de Unión y Progreso. Yo lo veo así, yo lo veo como una figura que vaya ganando el respaldo del mundo extrapolítico y extrapartidos, que se vaya ganando el respaldo de gremios, sindicatos, federaciones, Fedecámaras, que uno vea que estos grupos políticos, que son los protagonistas del cambio económico del país y de las medidas económicas que hay que implementar, pues lo vean con buenos ojos, digamos, digan, sí, esta persona nos da confianza.
Luego, así se va generando Sí. una especie de consenso extrapartido que alimenta el presiona. consenso interno de los partidos, que creo que son los más difíciles de ponerse Sí, de acuerdo. exactamente. Que se Eh, presione de afuera hacia adentro. Pero, exacto, pero Ujú. que son sensibles Ujú. a esos movimientos externos y pueden en algún momento dado decir, mira, sí, porque con él tenemos Sí, garantías de sí. gobernar y de unir al país. Mercedes, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Muy grato conversar contigo sobre este tema y sobre la política nacional en general. Muchísimas No, gracias, Mercedes gracias a Malavé. ti, estoy a la orden. Bueno, amigos, nueva pausa. Venimos con más al regreso. Vamos a hablar de economía internacional.